poder recordar sus bondades, tenerlas presentes, habla de que el Señor nos ha concedido la oportunidad de ser agradecidos también, ¿no? De ser agradecidos. Particularmente esta semana, yo no sé ustedes, pero particularmente esta semana me tocó saber de muchísimos accidentes carreteros, muchos. No sé si supieron del terrible accidente aquí en Amozoc. Terrible. Donde 2 personas fallecieron. Y cosas como esas te dicen, Señor, ¿por qué ellos sí, no yo? ¿Por qué a mí me concedes vida todavía? La oportunidad de estar vivo. Y dice el dicho popular, mientras hay vida y esperanza, ¿no? Para quienes no se han arrepentido, para quienes no han conocido al Señor, hay esperanza. Hay esperanza. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie expositiva de estudio del libro de los Hechos. Continuamos con el capítulo 20, un capítulo también muy rico en mucha enseñanza, en mucha doctrina. Y los versículos que hoy vamos a estar estudiando, que son los versículos 22, 23 y 24, nos llevan a considerar varias cosas, razón por la cual el título de esta enseñanza es Las prioridades de un creyente consagrado. Y no precisa o no tiene el objetivo de hablar de todas las prioridades de un creyente consagrado. En realidad vamos a considerar las que en esos versículos la palabra de Dios nos enseña, porque hay muchos más, hay otros más. Pero bueno, como estamos extrayendo la enseñanza expositiva, la enseñanza bíblica, conforme a nuestro estudio y lectura consecutiva que llevamos, bueno, aquí en estos versículos se nos habla de algunas prioridades, no de todas, y solamente en esas nos vamos a enfocar el día de hoy. Pero bueno, a manera de recordatorio, la verdad es que es en mi gusto, en mi forma, la manera de introducirnos al tema, recordar. Me parece sumamente importante ponernos en el contexto de lo que estamos estudiando, porque lo hemos repetido muchas veces. Estamos estudiando de manera expositiva y todo lo que estamos estudiando tiene un contexto. Y es en el contexto donde nosotros encontramos el sentido de las palabras de Dios, de la enseñanza de Dios. Cuando nosotros queremos entender un versículo aislado, corremos muchísimo riesgo de malinterpretar ese versículo, de malentender ese versículo y de tomar una enseñanza equivocada. Decir que dijo Dios algo cuando en realidad no dijo eso, y eso es peligroso. Eso es peligroso. Entonces siempre es importante que nos ubiquemos en el contexto histórico, en el contexto bíblico, en el contexto del tiempo, del momento, de a quiénes les está hablando, de qué les está diciendo, y eso nos va a llevar a que nosotros entendamos de mejor manera la enseñanza de Dios para nosotros. ¿Sí? Bien, entonces, como recordatorio, el verso 17 es importante. Se nos dice que Lucas aquí nos dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces ya el versículo 17 nos ubica en un tiempo y en un momento. El apóstol Pablo dice que él envió desde Mileto a Éfeso y ahí hizo llamar a los ancianos de la iglesia y los reúne. Pablo reúne a los ancianos para hablar con ellos cosas sumamente importantes y además instruirlos. Entonces aquí, para captar su atención, hablando de esta enseñanza, de lo que Pablo está haciendo aquí a partir del verso 17, el pastor Julio hace 3 semanas nos habló de algo acerca de esto. ¿De qué nos habló? De hecho, a ver, se las pongo fácil.
¿Cuál fue el título de la enseñanza del hermano? Hace 3 semanas. Cualquiera menos Julio puede contestar. Un ejemplo de liderazgo, exacto. Y el título nos dice que en esta enseñanza el apóstol Pablo se puso él mismo como ejemplo de lo que es liderar en la iglesia de Dios. Y Dios nos enseñaba acerca de eso, una enseñanza clara, directa, sí, para el liderazgo, porque el ejemplo que estaba dando Pablo era de liderar. Y no solamente para los líderes actuales, sino para aquellos a quien Dios llame al liderazgo. Ok, después de ello, me tocó a mí compartir los siguientes versículos. ¿Qué título le puse a la enseñanza? El ejemplo de evangelismo. Se me olvidó decir que tampoco contestaras tú, mano. O sea, ok, el ejemplo de evangelismo. Y hablamos de cómo el apóstol Pablo les da el ejemplo de su amor por las almas, primeramente, ¿no? Hablamos de la importancia del amor por las almas que tenía el apóstol Pablo y se pone él como ejemplo. Y bueno, él mismo nos dice, nos exhorta que seamos imitadores de él, porque él es imitador de Cristo, ¿no? Entonces es válido que él nos diga aquí, yo lo hago así, yo lo he hecho así, y les doy testimonio de que no he rehusado hacer esto. En esa enseñanza y en esos versículos nos dice cómo predicaba Pablo. En esos versículos, ¿quién me dice cómo predicaba Pablo? Públicamente y por las casas, exacto. Ahora de este lado, esta columna de acá, ¿qué predicaba el apóstol Pablo? El mensaje de arrepentimiento pero es importante cómo lo dice el apóstol ahí, es importantísimo. Del arrepentimiento para con Dios, del arrepentimiento para con Dios. Yo les decía que la importancia de esto radica en el hecho de que hay personas que se arrepienten para con el pastor. No, pastor, ya me arrepentí. Ya no hago esto. O que se arrepiente para con el hombre. No, ya no voy a hacer esto, pero ya las escondidillas lo sigues haciendo. La importancia del arrepentimiento es que sea para con Dios, porque Dios sí nos mira en cualquier lugar y en cualquier momento. El salmista decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si ahí estás tú. Entonces, el arrepentimiento es para con Dios y de la fe. Exactamente, también eso es importante. La fe en el Señor Jesucristo. Porque hay quien tiene la fe de que el pastor ya me dijo que soy cristiana. Pero el pastor se equivoca también. El pastor puede ver cosas que no son ciertas. Entonces, la importancia de que la fe sea para con el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que predicaba Pablo. Y también dijimos que estas eran 2 características, estas 2 cosas que el apóstol predicaba, que es la esencia del evangelio, y como lo vamos a ver ahorita en estos versículos, y que es también sumamente importante entenderlo, en este versículo 4 dice el apóstol que él predicaba el evangelio de la gracia de Dios. Y el evangelio de la gracia de Dios tiene en esencia esto: el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Y eso es gracia, hermanos. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es dado por gracia también. Leíamos en el libro de los Hechos cómo Dios les concedió arrepentimiento a los gentiles. Dios les concedió arrepentimiento a los gentiles. También es gracia.
el hecho de podernos poner a cuenta con Dios es obra de su misericordia y de su amor, amados. Es obra de su misericordia y de su amor. Toda persona que quiera ser llamada por Dios, hijo de Dios, debe tener un arrepentimiento genuino para con Dios y una fe en el Señor Jesucristo. Si esas dos condiciones no se cumplen en una persona, esa persona no va a alcanzar perdón de pecados y por lo tanto la obra sobrenatural que Dios hace a través del Evangelio en las personas no se va a poder realizar. Porque es una obra sobrenatural, es una obra espiritual que Dios hace a través de esto, del arrepentimiento y de la fe que Dios otorga por gracia. Entonces, cómo predicaba el apóstol Pablo el Evangelio es sumamente importante, tanto para los que hemos sido perdonados porque tenemos ahora que predicarlo, seamos predicadores o no, tenemos que predicar el Evangelio, o para las personas a las que todavía no son creyentes, todavía no son cristianas, todavía no han tenido la oportunidad del perdón de sus pecados y por ende todavía están bajo condenación. Necesitan arrepentirse para con Dios y necesitan una fe en el Señor Jesucristo. Entonces, bien, este es el contexto, amado. En esto estamos. El apóstol Pablo está hablando de todas estas cosas. El apóstol Pablo está instruyendo en todas estas cosas y en todas estas cosas nosotros tenemos enseñanza. En todas estas cosas el Señor nos habla, nos prepara, nos capacita, nos enseña, nos exhorta. Acompáñame en tu Biblia, por favor, y vamos a leer desde el verso 18. Vamos a hacernos un poquito para atrás para leer en el contexto, tomar una parte del contexto bíblico y del contexto histórico, y vamos a leer hasta el verso 24, que es donde vamos a estudiar hasta el día de hoy. Verso 22, 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Verso 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, los versículos que estudiamos. Verso 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Gracias por la palabra que tú tienes preparada para nosotros. Y lo que ahora pedimos es, tú ven, Señor, y ponla en nuestro corazón. Ayúdanos a caminar en ella. Moldéanos conforme el ejemplo que tú has puesto en tu palabra, Señor. Ayúdanos a caminar de esta manera. Que las prioridades que el apóstol Pablo tenía como tu siervo y apóstol sean prioridades nuestras, Señor. Porque el hombre era un hombre espiritual, este hombre era un hombre que te amaba y amaba tu obra y amaba tu reino. Que tú nos concedas poder amar de la misma manera, Señor. Pero primero tenemos que entenderlo. Primero tiene que estar en nuestro corazón, Señor, y es lo que te pedimos hoy.
por Cristo Jesús. Dame tu ayuda, mi Señor. Dame las palabras para poder transmitir esto a mis hermanos. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Bien, hermanos. ¿Qué leemos entonces en estos versículos? Vemos a un Pablo que, como digno siervo del Señor Jesucristo, tenía una inquebrantable devoción a su único propósito de vida. Esto lo quiero subrayar. ¿Qué es lo que nos están mostrando estos versículos, hermanos? Si quieres lo leemos nuevamente para tener el texto aquí en la mente. Verso 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hago una pequeña pausa. El hermano me había encargado que les dijera que allá afuera hay café por si alguien quiere levantarse a tomar café en orden, en silencio. Se me olvidó darlo al principio, perdón. Ahora sí, continúo. Cierro el paréntesis. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol? Él nos está hablando de sus prioridades como creyente. Él está hablando a estos hermanos, siendo que viene en un contexto de darles ejemplo de liderazgo, de cómo amar a las almas y evangelizarlas. Ahora les pone un ejemplo de cuáles son las prioridades o algunas de las prioridades que debe haber en un creyente, en un cristiano consagrado. En un cristiano consagrado. ¿Vale la pena hacer el énfasis y resaltar esta característica? Sí. Sí vale la pena, porque el día de hoy se pudiera hablar de cristianismos consagrados y cristianismos no consagrados. Desde aquel tiempo la Escritura hablaba de los tibios y de los calientes, ¿no? Ya desde aquel tiempo se hablaba de estas características y diferencias que puede haber dentro de una misma iglesia, dentro de un mismo cristianismo. Entonces, sí vale la pena. Y aquí el apóstol nos está diciendo que él tenía una inquebrantable devoción a su único propósito de vida. Y ya desde ahí estamos nosotros entendiendo algunas características de sus prioridades. El apóstol tenía que trabajar y a veces en algunas ocasiones trabajaba, pero su trabajo no estaba divorciado del reino. Su trabajo era como una herramienta para el reino. No estaba divorciado. Todas las cosas que el apóstol tenía en mente y que él quería hacer humanamente también hablando, todas tenían un propósito y todas convergen en un punto: Dios, su gloria y su reino. Todo estaba encaminado para allá. Entonces, podemos ver cómo su vida entonces estaba consagrada a eso. Una inquebrantable devoción a su único propósito de vida. Y él mismo aquí en el verso 22, en la primera parte del verso 22, él nos dice: he aquí yo ligado en espíritu. Y estas palabras, esta frase de ligado en espíritu es una palabra interesante, donde él ya nos dice algo. Lo que él nos está diciendo es que él tenía una fuerte compulsión, vamos a llamarlo así, por cumplir su ministerio. Esta palabra ligado, el griego original, se usa comúnmente para referirse a una unión física de cadenas o cuerdas. Eso es la idea que transmite la palabra griega, ligado. Nos da la idea de alguien que está fuertemente amarrado por cadenas o por cuerdas muy gruesas.
Son palabras que se pueden encontrar, por ejemplo, en pasajes donde se nos habla de que estaban atados, de que estaban amarrados. Habla de una unión a cadenas o cuerdas física muy fuerte. Esa es la idea que transmite esta palabra que el apóstol aquí menciona, ligado en espíritu. Y esta es una palabra que en la Escritura nosotros la encontramos en otros contextos. Por ejemplo, en el contexto del poderoso vínculo matrimonial. Por eso es que el Señor Jesús en un principio dijo, lo que Dios unió, ligó, no lo separe el hombre. Ligó, unió. Esta es la idea. Y yo les decía, hermanos, y aprovecho el comentario y el paréntesis para decir que esta palabra se usa de manera figurada para expresar la unión poderosa del vínculo matrimonial. Hermanos, el vínculo matrimonial es una unión poderosa. El hecho de que nuestra sociedad del día de hoy, con sus filosofías muertas, quiera desvirtuar el valor y el poder del matrimonio, no quiere decir que así lo sea. La enseñanza de Dios sobre el matrimonio es tan diferente a como el mundo lo quiere tomar el día de hoy. Es una unión poderosa. Poderosa. Y poderosa en el sentido del valor y de la importancia para Dios, pero poderosa también en el sentido de lo que Dios hace en sus hijos a través del vínculo matrimonial. Nos va probando y nos va capacitando, nos va transformando. Esa es la idea que transmite, por ejemplo, el texto de allá de Eclesiastés, donde dice que unión de tres dobleces no se rompe. Una unión, un ligado de tres dobleces no se rompe. Y bueno, ahí nos da la idea de que el esposo, la esposa, unidos al Señor, a su Creador. Esa es la garantía de que ese matrimonio va a ser poderoso, hermanos. Esa es la garantía de que al paso de los años, a pesar de nosotros, no se va a romper. ¿Y por qué digo a pesar de nosotros? Porque los esposos somos imperfectos. Las esposas son imperfectas. Y esas imperfecciones constantemente van a estar generando fricciones. Iba a decir, a veces sacarán chispas, pero no, a veces sale lumbre. Pero si el Señor es Señor de ese esposo, y si el Señor es Señor de esa esposa, el Señor irá transformando a estos dos e irá haciendo que ese matrimonio sea poderoso e indestructible. Amén. Bien, entonces continuamos con esto. Lo que Pablo está diciendo aquí cuando él dice ligado en espíritu, él está hablando del sentido del deber y responsabilidad que Pablo tenía primeramente hacia su maestro, que es el Señor. Ese maestro que lo puso en su camino a Jerusalén, sin saber específicamente lo que allá le iría a acontecer una vez que estuviera en la ciudad. Cuando dice el apóstol, insisto, repito, ligado en espíritu, él está hablando del alto sentido del deber y responsabilidad que él tenía respecto a su llamado, respecto a su maestro, respecto al reino de su maestro. Un poquito más adelante voy a hablar, ya que entre a hablar de las prioridades, le voy a mostrar un poquito más acerca de esto. Ahorita estamos revisando el verso 22, por ejemplo, en la parte B. Aquí el apóstol nos empieza a decir que él sí de alguna manera entendía, porque el Espíritu Santo por todas las ciudades que él visitó le daba testimonio de que le esperaban prisiones y tribulaciones una vez llegando a Jerusalén. No era algo místico lo que el apóstol estaba diciendo aquí cuando él dice que por el Espíritu le daba testimonio. Lo que le estaba diciendo es que pues ya el Señor me está mostrando que ciudad a la que llego es ciudad a la que me toca persecución y prisiones. Pues entonces entiendo que en Jerusalén no va a ser la excepción, es lo que estaba diciendo él.
Si en toda ciudad a la que llego me están pasando estas situaciones, bueno, pues entonces es muy probable que en Jerusalén también me pasen esas situaciones. Es lo que él está diciendo ahí, que ahí también le esperaban esas tribulaciones. Se le revela a Pablo que iba a enfrentar persecución en Jerusalén, aunque él no sabía de manera clara lo que esto traería consigo, no sabía de manera clara qué es lo que le iba a acontecer y a pasar, pero más adelante, vemos más adelante, me adelanto un poquito, capítulo 21, verso 10, se le clarifica a través de un profeta llamado Ágabo, que le empiezan a decir algunas cosas ya más claras de lo que le iba a pasar allá, llegando a Jerusalén. Ok, ¿qué sigue? ¿Qué continúa diciendo aquí el apóstol? Dice así, verso 22, verso 23, dice, ahora aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu, dice el verso 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Verso 24, pero sale el carácter del siervo. Sale el carácter de aquel siervo consagrado y piadoso. Pero de ninguna de esas cosas hago caso. O sea, ¿a qué se está refiriendo cuando dice de ninguna cosa hago caso? Al contexto inmediato. Y el contexto inmediato está hablando de las persecuciones y de las tribulaciones. No hago caso de las persecuciones y de las tribulaciones que me están anunciando que me van a acontecer. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice el verso 24, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En realidad es en este verso 24 donde hallamos la mayor parte de las prioridades de un creyente consagrado. Ya vimos una, y ahorita la vamos a volver a mencionar, pero aquí en el verso 24 es donde encontramos otras más que el texto nos dice. Entonces, ¿qué vemos en este texto 24? Que al apóstol solamente le importaba una cosa: concluir la obra a la que Dios lo había llamado. Lo repito con estas palabras porque quiero ser intencional. Al apóstol solamente le importaba una cosa: concluir la obra a la que Dios lo había llamado. Es una obra a la que Dios lo había llamado y le había a él encargado. Por lo tanto, todo lo que ocurriera alrededor de él o en él mismo, a su misma persona, como persecuciones y tribulaciones, para él no tenía importancia. No tenía importancia. No estimo mi vida valiosa para mí mismo. Y creo que estas palabras nos hacen sentido cuando nosotros recordamos ya todo lo que él había vivido y acontecido en su primer viaje misionero, en su segundo viaje misionero, ¿no? Nada más por recordar un ejemplo, lo que le pasó en Listra, el apedreamiento que le ocurrió allá en Listra, donde los lugareños lo sacaron de la ciudad y lo dejaron ahí porque dijeron, no, ya murió. Y lo dejaron pensando que estaba muerto. ¿Cómo lo habrán dejado que ya no se movía y los llevó a pensar que estaba muerto? O, por ejemplo, allá en Filipos, ¿no? Donde lo azotaron y después lo encarcelaron. Cosas como esas nos dan la idea y nos hacen sentido de lo que él dice: no estimo mi vida valiosa para mí mismo. No lo considero así. Para mí hay otras cosas más importantes, prioridades. Para mí hay prioridades más altas que mi seguridad, que mi confort, que mi descanso, que mis propias metas y objetivos humanos personales. Para mí hay cosas más importantes que eso, y es lo que estaba diciendo el apóstol aquí, hermanos.
Y yo les decía, estos textos nos dan algunas prioridades del creyente consagrado. Ya vimos la primera y solamente la quiero mencionar para que la tengamos en la lista, porque de aquí voy a mencionar las otras. La primera ya la dijimos, ligado en espíritu, y eso es un sentido del deber y responsabilidad, ya lo dijimos, un alto sentido del deber y responsabilidad a la obra encomendada de la extensión del reino de Dios. Él estaba atado a eso. Algo que es importante que nosotros entendamos como creyentes, hermanos, es que nuestras metas y objetivos no pueden estar divorciados del propósito de Dios y de su reino. Ese es el peligro que está, es el peligro al que estamos, y es lo que está ocurriendo en muchas personas, en muchos jóvenes, hermanos, que se están desarrollando, están creciendo, pero están creciendo con una mentalidad divorciada del reino. Acá hago algunas cosas para Dios, pero mi tiempo, mi fuerza, mi empeño, mi concentración y todo está para mi reinito, para mis metas, para mis propósitos, para mis objetivos. Ahí está mi mayor empeño, mi mayor concentración, mi mayor fuerza. Ahí está mi tiempo, ahí está. El ejemplo que nos da aquí Pablo es: el creyente consagrado tiene a Dios y a su reino como la más alta prioridad de su vida. Como la más alta prioridad de su vida. Y las cosas que tiene que hacer, porque ahorita vamos a hablar de estas otras, que las cosas que el cristiano tiene que hacer, las ve en un alto sentido del deber y de responsabilidad. Como digno siervo de Jesucristo, ya lo dije, Pablo tenía una inquebrantable devoción a su único propósito de vida. Jonathan Edwards decía, esto lo decía en otras palabras, y él decía que no valía la pena trabajar para algo que no tuviera consecuencias eternas. No vale la pena trabajar para nada que repercute en la eternidad. ¿Cuántos aquí, hermanos? ¿Cuántos aquí sabemos que Dios ya sabe en qué quiere usarnos una vez que nos salvó? ¿Cuántos aquí saben eso? Levanten su mano, por favor. ¿Ok? Uno. Dios, hermanos, Dios, la Escritura dice que desde antes de la fundación del mundo, o sea, ¿dónde empieza tu Biblia? Empieza en Génesis 1:1, donde dice, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí comienza nuestra Biblia, en la creación del mundo, en la fundación del mundo. En Génesis 1:1. Bueno, ese texto de Efesios capítulo 1 dice que Dios nos preparó y Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de Génesis 1:1. Él ya sabía quién sería su pueblo. Él ya sabía quién sería su pueblo. Y él ya sabía cómo usaría a su pueblo. En qué usaría a cada uno de los que conforman su pueblo. Él ya lo sabía. Entonces, para cada hijo de Dios, Dios ya sabe en qué quiere usarlo. Ahora la pregunta es, bueno, la primera pregunta es, ¿tú sabías eso? ¿Que Dios ya sabe en qué te quiere usar? Y la segunda pregunta es, ¿tú ya sabes en qué Dios te quiere usar? Acompáñame a Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10, que es el contexto de lo que yo le decía, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Efesios 2, capítulo 10. Si ya lo tenemos, le damos lectura. Dice así, Efesios 2, verso 10,
Porque somos hechura suya. Está hablando de la iglesia, está hablando de de los que Él adoptó como sus hijos, según nos dice el capítulo 1. Está hablando de los que les dio vida, según comienza el capítulo 2. Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice el verso 1 del capítulo 2. Pero Él los dio vida. Bueno, a aquellos a quien les dio vida después de haber estado muertos en sus delitos y pecados, el verso 10 dice, somos hechura suya. Él nos hizo, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Hago la pregunta, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermanos, el Señor sabe en qué buenas obras nos quiere usar. El Señor quiere que nosotros andemos y caminemos nuestro cristianismo en buenas obras. ¿Y a qué se refiere buenas obras? En una mentalidad del reino. Que trabajemos para la gloria de Dios y para la extensión del reino de Dios. Continúa el verso diciendo, las cuales Dios preparó, escucha, de antemano. ¿Para qué? Para que veas cómo otros lo hacen. Para que aquellos que somos hechura suya, anduviésemos en ellas. Sí, hermanos. Desde antes de que Dios te salvara, Dios ya sabía en qué te quería usar. Porque Dios no anda haciendo las cosas así como que, bueno, pues mira, este anda ahí como oveja que no tiene pastor. Vamos a salvarlo. Y después vemos qué hacemos con él. No, hermanos, Dios no es así. Estamos hablando del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso. Él tiene control de su creación y Él tiene planeado. Él tiene un plan eterno. Y gloriosamente, Él ya tiene a cada uno de sus hijos bien ubicados, a cada uno de sus hijos bien ubicados. ¿Y dónde quiere que estos hijos se desarrollen? ¿Para que crezcan? Porque es en el servicio donde crecemos. Escucha esto, es en el servicio donde crecemos, donde maduramos. El cristiano ocioso, hermano, no crece. El cristiano ocioso no crece. El cristiano ocioso es problemático además. Constantemente está lleno de tentaciones, de falta de fe. Al cristiano ocioso hay que estarlo levantando cada ratito porque siente que ya no puede más. Es en el servicio donde maduramos, donde crecemos. Estando activos en Cristo Jesús. No activismo. En el activismo, acuérdese del sufijo ismo, el centro es la actividad. No, aquí el centro no es la actividad. El centro es la gloria de Cristo y su reino. No es activismo, es actividad para Cristo en su gracia. El apóstol a su siervo, a su discípulo Timoteo le dijo, amado hijo Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay dos cosas, dos elementos importantes, nuestro esfuerzo en la gracia. Esa es la que da resultado y la que nos ayuda a crecer. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Sí, hermano, si Dios te salvó, es porque Dios quiere que andes en buenas obras. Activo, tu vida le inviertas en buenas obras para la gloria de Cristo y para su reino. Para la gloria de Cristo y para su reino. No separes esto de tu vida. Tú vives, el Señor te salvó para la gloria de Cristo y para su reino. Tú vives para eso. Antes que te hayas salvado para un lugar en el cielo, antes que para eso, el Señor te salvó para que aquí en la tierra vivas para su gloria y para su reino. Y para que andes en buenas obras. Buenas obras que el Señor preparó de antemano. Es decir, nosotros no deberíamos de andar así como que, ¿y qué yo qué aquí qué hago? ¿Qué voy a hacer? No, el Señor sabe, el que te salvó, sabe para qué te salvó.
y sabe dónde te quiere usar. Y sabe por qué te quiere usar ahí. Pero no lo vas a entender hasta que no te relaciones con Él y te metas con Él y te encierres con Él a preguntarle: Señor, yo quiero saber en qué lugar me toca a mí. De este tu cuerpo que se llama iglesia, ¿yo qué soy? Soy oreja, soy ojo, soy mano, soy pie. ¿Yo qué soy? ¿Qué parte de tu cuerpo yo soy? Pero solamente lo vamos a entender en la medida en que tengamos relación con la cabeza. ¿Y la cabeza de la iglesia quién es? Cristo. Así es. ¿Y cómo dice Pablo que él andaba en estas buenas obras? Con una inquebrantable devoción, con pasión y responsabilidad en las cosas del reino, hermanos. Un espécimen en peligro de extinción es el cristiano fervoroso y apasionado, hermanos. Un espécimen en peligro de extinción es el creyente apasionado y fervoroso para las cosas del reino. Ya lo he dicho otras veces, a veces decimos: ay, cómo quisiera que fuéramos como la iglesia de los Hechos. Pero no quieres vivir como los cristianos de los Hechos. No queremos vivir como los creyentes de los Hechos. Esa es la primera prioridad que vemos. Ese sentido de consagración, de pasión y de responsabilidad por la obra del reino. Es una prioridad, hermanos. Y el Señor Jesucristo dijo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Una manera en que nos ayude a entender esta frase del Señor Jesús es a lo mejor leyéndolo de atrás, de adelante para atrás. Si tú miras qué es lo más valioso para ti, tu tesoro, si tú reflexionas un poquito a qué le dedicas tu tiempo, tu concentración, tu fervor, tu pasión, tu dinero, ese es tu tesoro. Y ahí está tu corazón. Y ahí está tu corazón. Si ese tesoro no es Cristo, entonces es un ídolo. Es un ídolo. La segunda prioridad que vemos en estos textos, dice así el verso 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pero de ninguna cosa hago caso, es decir, de las tribulaciones, de las persecuciones, de las cárceles que me esperan, de esas cosas yo no hago caso y de ninguna nada, porque yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Algo que nos ayuda a entender estas palabras del apóstol Pablo son, seguramente hay más, pero yo le traje dos textos, dos versículos que nos ayuden a entender lo que Pablo nos está diciendo aquí. Lucas 14:26, por favor. Lucas 14:26. Y esto va a reforzar un poquito la idea anterior del ligado, del alto sentido de responsabilidad. Lo va a reforzar. Lucas 14, verso 26 dice de esta manera: son palabras del Señor Jesús y tenemos que darle el peso que tienen porque son palabras del Maestro. Son palabras de Dios mismo, palabras del Señor Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y la clave está aquí, y aún también su propia vida, no puede
repito, no puede ser mi discípulo. Ya lo explicábamos en una reunión anterior, este verso ya lo leímos y ya lo explicábamos. Lo que el Señor Jesús está diciendo aquí no es que aborrezcas a tus padres y a tu familia, eso, evidentemente no está diciendo eso, porque se contradeciría con otras enseñanzas de la misma Escritura, y la Escritura no se contradice, se complementa. Entonces, lo que el Señor está enseñando aquí es que el amor que tú tengas por tus seres más queridos y tus seres más amados, como puede ser tu padre, tu madre, tu mujer, tu esposa, tus hijos, tus hermanos y tus hermanas, cuando lo compares con el amor hacia Dios, pareciera que no tienes amor por ellos. ¿Todos entendemos esto? Que el amor a Dios sea muchísimo más grande que el amor a tu prójimo. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Entonces, la diferencia que hay entre amar a Dios y amar a nuestro prójimo es así de abismal. Nuestro amor a Dios tiene que ser mucho más grande. Es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. En Lucas 9, verso 23, dice lo mismo exactamente, pero lo dice de otra manera, para que nos ayude a entenderlo. Lucas 9, verso 23. Dice la Escritura así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La palabra negarse a sí mismo es exactamente la misma idea que leímos en Lucas 14, 26. Y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Entonces, retomando la idea, cuando el apóstol Pablo dice: de ninguna cosa hago caso, sino ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, lo que él estaba diciendo es que él entendió perfectamente el llamado al discipulado. Lo que estaba diciendo es que él tenía muy claro a qué lo llamó el Señor. No a una vida de pasividad, no a una vida de contentarse y apacentarse a sí mismo. Entendía que Dios tenía un propósito para él, lo llamó para algo. Y como fiel discípulo del Señor, él rendía su vida, él se negaba a sí mismo. A esto nosotros le podemos llamar, le podemos poner el nombre de consagración. Consagrarse. Y esto es algo que Dios requiere cuando nos hace el llamamiento, hermanos. Cuando Dios nos llama, nos está llamando a esto. Y pareciera ser que a veces se nos olvida que cuando el Señor Jesús empezó a predicar el Evangelio diciendo: el reino de los cielos ha acercado, el reino de los cielos ha acercado, se nos olvida que juntamente con eso nos decía: niégate a ti mismo. La vida cristiana, hermanos, para que sea una vida consagrada y con prioridades bíblicas, tiene que ser una vida que se niegue a sí mismo, que muera al yo, que muera al yo. El llamado al Evangelio es una muerte al yo, hermanos. Y recordemos, es un llamado de gracia. Pero esto, hermanos, no lo va a entender una mente inconversa. Esto es algo que solamente entiende una mente que ha sido renovada por el Espíritu Santo en la conversión. Una mente inconversa, cuando escucha estos versículos, dice: nah, ese tirano de Dios, ese dictador, nos quiere tener así aprisionados. Eso es lo que piensa una mente inconversa cuando escucha versículos como estos. Pero una mente que está siendo influenciada por el Espíritu Santo entiende que esto
en lugar de ser para nuestro mal, es para bien, porque esta es la única manera en que el creyente va a poder sobrevivir y brillar en este mundo, hermanos. Cuando el reino de los cielos es dinámico. Si recuerdas esas palabras del Señor Jesús cuando dijo el reino de los cielos sufre violencia, lo que está diciendo es que el reino de los cielos es dinámico. Dinámico es contrario a estático. Estático es que no se mueve, dinámico es que está en constante movimiento. Esa es la diferencia entre uno y otro, son contrarios. El reino de los cielos es dinámico. Y es tan dinámico que por eso el Señor Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, o avanzas o retrocedes para tu propio mal. Porque el reino de los cielos es dinámico. El tibio, hermanos, está estático. Ni frío ni caliente, aquí en medio. El dinámico, el que está en movimiento, en actividad, es el que, la palabra dinámico viene de esa palabra de un dínamo. El dínamo es un generador de energía, un generador de poder. De ahí es de donde se deriva la palabra griega dunamis, que nos habla del poder glorioso de Dios. ¿Te das cuenta cómo va todo entrelazado? El reino de los cielos es dinámico, hermanos. Por eso es que el que no avanza con Cristo. La idea la tienes en el Antiguo Testamento, cuando la Shekinah se levantaba y avanzaba, el pueblo tenía que avanzar junto con la Shekinah, con la presencia de Dios. Había quienes se quedaban atrás y no participaban de la gloria de la Shekinah. El día de hoy está muy difundida la idea de un cristianismo ligero, sin compromiso, sin esfuerzo, sin pasión, pero piensa que ya tiene ganado el cielo. Hermanos amados, la evidencia de un verdadero cristianismo, la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, es que vas a ir avanzando. Ya lo decía yo, a lo mejor no es lineal, hermanos, así de siempre creciendo, siempre avanzando. A lo mejor vas a tener algunas bajadas, caídas, desánimos, tropiezos, pero siempre la tendencia va a ser hacia arriba, porque la presencia del Espíritu está ahí. Esa es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Esa es una evidencia de que Dios está con nosotros. Seguimos adelante. Tercer prioridad que vemos en este pasaje, dice el verso 24, otra vez leemos el verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Este servicio consagrado, responsable y total es la razón de su alegría, hermanos. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Este es un misterio del Evangelio, hermanos. Este es un misterio del Evangelio que solamente van a descubrir aquellos que se permanezcan pegados a la vid verdadera, porque la Escritura dice que mientras más estamos con la vid, seremos capaces, como lo dijo en palabras de Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas y tribulaciones. Eso es un misterio, hermanos. Es un misterio que solamente vamos a poder comprobar si estamos pegados a la vid. Porque en la mente sin Dios, en la mente que no tiene a Dios, nadie puede tener gozo en medio de tribulaciones, pruebas y dificultades. Nadie puede tener gozo en medio de circunstancias difíciles, de problemas, de crisis, de enfermedad. Nadie puede tener. Eso es en la mente del no creyente, en la mente del que no tiene la Biblia en su pensamiento y en su corazón. Pero en la mente del creyente, Dios lo lleva a entender. Y por esto es un misterio, porque solamente Dios se lo puede hacer entender a una persona que hay gozo en la tribulación. Pablo está hablando de las tribulaciones que viene viviendo y de las que le esperan en Jerusalén. Y él está diciendo, no me importa con tal que acabe mi carrera con gozo. Es el misterio del Evangelio. La grande diferencia que el que no tiene a Dios. En el Evangelio, teniendo a Cristo en medio de sufrimientos, tienes gozo. En medio de dificultades,
tienes gozo, tienes paz. Porque no, ese gozo y esa paz no proviene de tus circunstancias, que es lo que cualquier ser humano espera, que las circunstancias nos den paz y nos den gozo. Que hoy en diciembre el aguinaldo nos dé paz y gozo. Pero en el creyente, la paz y el gozo no provienen de sus circunstancias. En el creyente, la paz y el gozo viene de su relación con su Señor, que es todopoderoso, que es príncipe de paz. Por eso es un misterio para la gente, hermanos. ¿Cómo puede ser posible eso? Bueno, en Cristo es posible. El cristianismo, amados hermanos, no es un cambio de religión, no es una filosofía muerta. El cristianismo es la obra sobrenatural del Dios Todopoderoso en un hombre perfecto, imperfecto, perdón. Eso es el Evangelio. La obra sobrenatural del Dios poderoso en una persona imperfecta, llena de problemas y tribulaciones. Eso es el Evangelio. Eso es el fruto del Evangelio, hermanos. El creyente encuentra su deleite en el servicio dedicado y consagrado a Dios. Quien no encuentra su deleite en Cristo, lo va a buscar en otra cosa. Lo va a buscar en otra cosa. Lo va a buscar en su carrera, en su novio, en su novia. Por eso le va a exigir a ese novio, esa novia, que se porte bien, que sea caballeroso, que sea amoroso, que sea... Porque está entrando en una dependencia sentimental, emocional de alguien, por cuanto no tiene a Dios. Por eso uno de mis consejos a los esposos y a las esposas es: nunca idealices a nadie. Tu esposo es pecador, tu esposa es pecadora. No esperes más de lo que te puede dar. En palabras mexicanas, no esperes peras del olmo. No puedes obtener de ahí la paz y el gozo, hermanos. Por eso es que el consejo a los jóvenes solteros que quieren casarse es: primero vive en el gozo de tu Señor, para que no le arruines al otro exigiéndole cosas que no te va a poder dar. El joven que quiere casarse para obtener gozo y paz se va a frustrar, porque es algo que solamente viene de Dios. Es algo que solamente viene de Dios. Entonces, es en este servicio consagrado responsable donde el verdadero creyente encuentra su deleite, porque el mundo está muerto para él y él está muerto para el mundo. Y termino con este último punto que nos enseña el verso 24. Dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y dice: para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Lo que está diciendo con estas palabras con las que finaliza el verso 24 es: lo que hace el evangelio de la gracia de Dios es esto que a mí me está pasando. Teniendo dificultades y tribulaciones, yo puedo vivir consagrado para el Señor, haciendo su obra en el deseo y la esperanza de terminar esa obra para lo que fui llamado, y además seré gozoso haciendo eso, porque esa es mi naturaleza. Esa es mi naturaleza. La naturaleza que el Señor me dio ya no se goza con nada de lo que está allá. La naturaleza que el Señor me dio ahora se goza en esto, en hacer su obra y terminarla, en vivir para mi Señor. En eso está mi gozo. Dice: para dar testimonio del evangelio, para que la gente se dé cuenta qué es lo que hace el evangelio en una persona. Hermanos, cuán faltos hemos estado de dar este testimonio a la gente y a las personas. Cuán faltos hemos estado.
de dar ese testimonio. Porque esto es lo que la verdadera gracia produce en una persona, hermanos. Date cuenta cómo el apóstol termina hablando de todo esto, del arrepentimiento, de la fe, de las tribulaciones, de las persecuciones y de todo esto como una obra del evangelio de la gracia de Dios. A diferencia de la idea equivocada de que la gracia nos hace las cosas más fáciles y más sencillas, lo que está diciendo aquí el apóstol es que la gracia de Dios produce una vida así. No fácil, porque tribulaciones, persecuciones y cárceles no son fáciles, pero sí gozo, amor por su Señor, por la obra. Esto es lo que la verdadera gracia produce en una persona. No amor por el mundo, no indiferencia a la vida espiritual, no una vida superficial. El evangelio de la gracia de Dios produce arrepentimiento y fe. Ya lo vimos en una persona a la que Dios llama, un arrepentimiento para con Dios, una fe en el Señor Jesucristo, pero después una vida consagrada para andar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviera. Este es el camino al que el Señor nos quiere llevar a todos los que estamos aquí, hermanos. Y pone a un hombre como ejemplo llamado Pablo. Pero quítale el nombre. Quizá ni siquiera es importante decir que Pablo es el ejemplo de esto. Este es el camino al que el Señor nos quiere llevar a todos y cada uno de nosotros, hermanos. A todos y cada uno de nosotros. Este es el camino. A esto nos quiere llevar el Señor, a una vida consagrada en su gracia y por el evangelio de su gracia. A esto nos quiere llevar, a un crecimiento. Pero recuerda, el crecimiento se da solamente en el servicio y en la consagración. En la ociosidad no hay crecimiento, hermanos. En la inactividad no hay crecimiento, hermanos. Porque el que con el Señor no recoge, la riega, desparrama. A esto nos llama el Señor. Ahora, de los que me escuchan, quien todavía no están en el Señor, porque todavía no ha habido un arrepentimiento para con Dios, ni una fe en el Señor Jesucristo, entiende esto: el Señor te conoce y te conoce desde la fundación, antes de la fundación del mundo, te conoce, sabe que el día de hoy sigues en tus pecados, sabe que el día de hoy sigues sin querer abrazar el evangelio de la gracia de Dios, sabe que te has rehusado, sabe que tienes dificultades, sabe que te está costando entregarte al Señor. Él lo sabe, porque Él es Dios y Él sabe todas las cosas. Él lo sabe, pero también quiere que sepas que Él está dispuesto a ayudarte. Ya lo ha dado, ya lo hizo, ya vino al mundo, ya murió en la cruz, ya fue resucitado con poder, ya ha puesto todas las cosas, puso una congregación en Puebla, en Rancho Colorado, donde te habla de su palabra y te habla. Ya lo está haciendo, Él lo está haciendo, porque quiere salvarte, porque quiere que te consagres y porque después de consagrarte, Él quiere darte un lugar en su reino para que le sirvas. Este hombre llamado Pablo andaba correteando cristianos. Y el Señor dijo: a ver, tú impío, ven para acá. Ese no es tu lugar. Ese no es el lugar donde te quiero y te puse. Lo buscó, le habló, lo humilló primero, le mostró sus pecados y su decadencia espiritual, su perdición y su condenación, pero después lo levantó, lo limpió, lo amó, lo preparó, lo envió y lo respaldó en cada momento. Y así quiere hacer con cada uno de nosotros, hermanos. Así quiere hacer con cada uno de nosotros. La pregunta obligada, para no dejar esto así al aire de como, no, sí, estos hermanos le tienen que echar ganas. No, hermanos, tú en este
espejo que el Señor hoy nos pone de frente. ¿Tú cómo estás? Ah, es difícil poder hacer una enseñanza como esta y no rascarte la cabeza cada que estás escribiendo, diciendo, ¿y cómo le voy a decir esto a la gente? ¿Y yo qué? Es difícil hacer una enseñanza así y que el Señor no te esté diciendo a ti primero, pero, pero no solamente a mí. ¿Tú cómo estás? ¿Tu crecimiento espiritual cómo está? Otro año más, está terminando otro año. Y hablo a los que no han sido salvos. Decía el profeta al pueblo de Israel, pasó la siega, terminó el verano, y tú no has sido salvo. Otra siega, otro verano, terminó, y tú no has sido salvo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejarás que el pecado te zarandee, te escupa, te arrastre, te golpee? ¿Hasta cuándo dejarás y permitirás seguir esclavizado a tu pecado? ¿Hasta cuándo? Cerremos nuestros ojos, por favor. Cuatro prioridades, hermanos. ¿Hay más? Sí, hay más. Pero, ¿qué hacemos con estas cuatro prioridades que caracterizan a un cristiano consagrado? ¿Qué hacemos? Primeramente, un alto sentido del deber y de responsabilidad al llamamiento de Dios para hacer la obra del reino. Segundo, una vida invertida en el reino de Dios, negándose a sí mismo. Tercero, una consagración a tal punto que conozcas la vida de gozo y paz en medio del sufrimiento y de la tribulación, que solamente se encuentra en una comunión estrecha, íntima con el Señor, entregados a su servicio, una mentalidad del reino total. Y finalmente, mostrar como testimonio del Evangelio de la gracia de Dios lo que Dios está haciendo en nosotros. Señor, ayúdanos. Tú que todo lo miras, lo ves. Señor, ayúdanos. Señor, mira nuestra condición. A cada uno, míranos. Tú conoces quién es de aquí. Tú has escogido, tú has perdonado y tú has salvado. Y que aún no andamos en esas obras que tú preparaste de antemano, Señor. Ese fuego que tú quieres encender aún sigue como un pabilo que humea. Esa iglesia en la que tú quieres ser glorificado, aún le cuesta.
Nos has dado el evangelio de tu gracia, Señor. Pero hemos sido lentos, torpes para entender. Y a la luz de esto, ¿cómo no gritar, cómo no exclamar como aquel profeta: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos? Mira a los acomodados que escuchan tu palabra, tu evangelio de gracia, y no se arrepienten de su pecado y no corren hacia ti, Señor, para encontrar perdón y salvación. Tu clamor, tu llamado: Señor, venid a mí, todos los cansados y trabajados, y yo los haré descansar, Señor. Lo escuchan, pero no responden. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Lo escuchan, pero no responden. Trata con su corazón endurecido. Trata con sus cadenas, Señor, que los atan, que los aprisionan. Tú eres el Señor de la obra, Señor. Ayúdanos en tu obra. Ayúdanos, Señor. Cada uno de nosotros nos ponemos en tus manos. Yo, porque necesitamos tu ayuda. Y por los méritos de Cristo es que los pedimos, Señor. Solamente por sus méritos. Porque esta iglesia fue comprada con la sangre de tu precioso Hijo. Solo por eso. Solo por eso, Señor. Solo por eso. Porque tu nombre es gran nombre y merece gloria. Solo por eso. Solo por eso, Señor. Por tu gran nombre. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.